Mi jefa no estuvo para nada contenta de que rompiese una de las reglas, así que obviamente me envió al sótano. Como os dije, ahí no lo pasé muy bien. Es un lugar donde hay un montón de seres más allá del nivel superior, el doble de peligrosos que simplemente quieren devorarte. En el sótano, al día siguiente, después de que el anciano se llevase el libro, el cual, al empezar mi turno, tenía que poner en su sitio, y obviamente olía a alcantarilla, por suerte él no estaría abajo, ni él ni ninguna de las otras reglas, salvo la regla del turno, llegar a las 8 y poder irme a las 6. El sótano era un lugar donde, como dije con anterioridad, se suelen restaurar algún libro que está estropeado. Por suerte, ahí no tienes que atender a nadie. Sin embargo, hay muchos horrores que aguardan en el sótano. Antes de empezar, me gustaría pediros que le deis al botón de like, dejéis abajo luego un comentario y, si es posible, compartáis la historia. Sin más dilación, pasemos a narrar el capítulo de hoy. Os narra Raud y espero que os guste esta historia. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí es lo último que recuerdo siempre antes de entrar al sótano. La jefa de bibliotecarios cerraba la puerta muy fuerte detrás de mí. En un principio pensé que era para que nadie viniese abajo por mí, pero luego acepté que era en caso de que yo cayese, nada saliese del sótano. La primera vez, obviamente, yo recriminé golpeando la puerta, y la jefa de bibliotecarios enseguida respondió: Mira, mejor será que guardes silencio. Este turno lo vas a hacer aquí por no haber sabido cumplir reglas. De todas formas, este es el turno que suelo hacer yo normalmente. Así que, si yo puedo hacerlo, tú también. Suerte. Al escuchar ruidos detrás mía, acepté el hecho de que había algo más abajo conmigo. Así que, con lo único que iba armado, que era mi linterna, bajé los escalones para no caer y romperme el cuello. Abajo estaba un escritorio, antiguo, tan antiguo como era mi jefa. Pero lo que era de antiguo lo tenía de limpio. Todas las herramientas de restauración de libros estaban a mi disposición. Además, tenía los volúmenes que tenía que restaurar esa noche justo a mi derecha en el escritorio. Y en medio del mismo había una nota. En esa nota, obviamente, estaban las reglas del sótano. En el papel ponía reglas para sobrevivir en el sótano. Regla número 1. Tapa todos los agujeros que veas en el suelo. En caso contrario, no llegarás a tu final de turno. Regla número 2. No respondas a ninguna voz, sin importar de quién sea o de dónde venga. En el momento que estás en el sótano, esta regla se aplica. Regla número 3. Tu escritorio de restauración siempre debe tener la luz encendida. Regla número 4. En caso de que la luz esté fallando, parpadeando o incluso llegando a apagarse, coge la linterna con la que has entrado o, en caso contrario de que se te haya roto, coger la que está en uno de los cajones del escritorio y dirígete a la habitación segura. Está a la derecha del escritorio. Si esta regla llega a aplicarse, por favor quédate en la habitación segura hasta el final de tu turno. Regla número 5. De las 8 pm hasta las 00 am es el momento tranquilo de tu turno. Es el momento donde tú debes asegurarte de que la luz no falle en ningún momento, mirando el interruptor y la bombilla de la luz. Mira que la luz no tenga ninguna sombra entrando de manera invasiva en su radio. En caso de que pase eso, por favor, mira uno de los cajones y tira sal alrededor de todo el lugar donde la luz esté propagándose. Debes tener también todo el material en su lugar. En caso contrario, mira a la izquierda y reponlo. También es el momento donde tienes que ir a hacer tus necesidades. Regla número 6. Desde las 00 am a 01 am no salgas de la luz de tu escritorio. Y si llegas a escuchar algo arrastrándose detrás tuya, por tu propia seguridad, ignóralo. Regla número 7. De 01 a 03, él estará detrás tuya.
Lo escucharás salir de entre las estanterías, sentirás su inmenso tamaño y su intimidante figura detrás tuya, e intentará de todas las maneras posibles hacerte mirar atrás, pero jamás, jamás mires hacia atrás. Regla número 8. De 03 am a 06 am, tu turno estará relativamente tranquilo, pero no te confíes y no hagas mucho ruido, o él, en caso contrario, volverá y se situará de nuevo detrás tuya, y por ende no podrás irte, aun cuando sean pasadas las 06 am. Sabrás que él no está detrás tuya en el momento que la jefa de bibliotecarios abra la puerta del sótano. Hasta ese momento, no mires atrás. A decir verdad, pensé que iba a ser algo más terrible, aunque las primeras veces no pasó nada. Aunque otras veces, cuando bajé al sótano, escuchaba terribles gritos y alaridos detrás mía. Aún así me mantuve firme porque sabía que tarde o temprano la luz llegaría de nuevo arriba. Pero de entre todas las experiencias traumáticas, la regla del turno de arriba, la regla número 7, jugó en mi contra, ya que por desgracia yo no puedo oler, y la regla número 7 dicta así: desde las 02 am, si llego a oler olor a quemado, tengo que dirigirme obligatoriamente a la salida de incendios. En caso contrario, el incendio podría alcanzarme. No sabía a qué se refería con eso del incendio, hasta que al fin me di cuenta. El incendio era un perro que estaba en llamas. No quemaba nada a su alrededor, aún así salía un inmenso olor a quemado de él. Viéndolo salir de entre las estanterías, tenía la altura de un pastor alemán, pero era mucho más robusto, y viendo que gran parte de su rostro estaba quemado y se le veían los dientes afilados como púas, empecé a sentir el miedo, corriendo hacia la salida de incendios. Por desgracia, casi no lo logro, ya que el can, al ver que estaba huyendo de él, aceleró el paso, llegando justo cuando estaba tocando la puerta a alcanzarme y a morderme la pierna. Por suerte para mí, en ese momento de huida me llevé mi botella de agua, con la que normalmente iba a mi turno, ya que soy una persona bastante perezosa y no me gusta alejarme bastante de mi lugar de trabajo. Por eso, cuando me entra sed, suelo tener una botella a mano, botella que le eché encima, llenando al perro de agua. Pareció ser muy efectivo, ya que aulló de dolor. Y de esta manera pude liberarme del agarre del animal y salir por la puerta. No tardé ni un instante hasta que llamé a la jefa de bibliotecarios, la cual salió del sótano. Ella salió enfurecida y dijo que como castigo por haber hecho tanto ruido, el día siguiente iba a hacerlo en el sótano. Yo le reclamé y dije que no iba a hacer el turno que me quedaba de noche, para ir rápidamente a urgencias. Por suerte para mí, los médicos me atendieron con mucha amabilidad, pero se sorprendieron mucho, ya que mi mordida era también una quemadura al mismo tiempo. Y yo, avergonzado, porque sabía que no me iban a creer, les expliqué dónde me había pasado y con qué. En el momento que dije, en el lugar que me había pasado esto, ellos cambiaron la mirada y no me atendieron en todo lo que quedaba de noche. Parecían asustados, tan asustados que me obligaron a irme. Ese lugar estaba maldito, y lo sabían todos menos yo. Mañana por la noche tendré un turno en el sótano. Espero que todo vaya bien. Me dolía la pierna, estaba vendada, y en el turno del sótano sabía que en caso de que la luz me fallase, no me daría tiempo a correr a la habitación segura. Lo que sí sé es que antes de entrar al sótano y la jefa de bibliotecarios cerrar la puerta, me di cuenta que en una de sus mejillas tenía también una pequeña herida que se había tratado ella. Así que tragué saliva, con mucho miedo, recordando el día anterior, el miedo que sentí al ver a ese ser infernal, y me pregunté si había despertado aquello que vivía en el sótano. Pero, para mi sorpresa, el turno fue extremadamente tranquilo. Ningún ruido ni molestia, hasta tal punto que empecé casi a dormitar. El almacén de la izquierda, donde teníamos las cosas de repuesto, de repente se movió frenéticamente, y yo miré hacia atrás. Pero, para mi sorpresa, no había nada, salvo algo que se notaba que salía del rango de la luz. Parecía la cola de alguna gran serpiente, pero, salvo eso, no sentí nada más. Ese turno fue realmente tranquilo.
Intentaré actualizar más el audio si tengo alguna novedad, pero parece que este turno, después de la paliza del día anterior, va a ser algo tranquilo. Además, solamente me queda un libro que restaurar. Seguro que va a ser un trabajo tranquilo. ¡Wow! Esa grabadora fue realmente extraña. ¿Y por qué estaba en el cajón del escritorio? Está muy sucia, parece tener algo pegajoso y rojo. ¿Es acaso sangre? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Y qué es este papel amarillento? ¿Reglas para sobrevivir en la biblioteca? ¿Qué pasa? ¿Es esto acaso una broma para los nuevos empleados? ¿Y no se supone que yo tenía un compañero que me iba a enseñar cómo a trabajar hoy?